Capítulo 16. La habitación quedó en silencio cuando se mencionaron las habilidades curativas del primer Hokage. Pensé que eran rumores, dijo finalmente Mabui, rompiendo el silencio. Onen negó con la cabeza. No, todo fue real. Escuché historias de mi padre. Incluso investigué ese factor curativo yo mismo, con la esperanza de impulsar el ninjutsu médico de nuestra aldea. Mabui escuchó atentamente. No todos los días alguien como Onen comparte información. Onen continuó. Al principio, pensé que era solo un efecto del linaje especial de primera generación del primer Hokage, el legendario elemento madera, pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Ese poderoso linaje, como saben, no logró transmitirse a la siguiente generación, una verdadera anomalía para un don tan potente. Mabui reflexionó sobre esto. Entonces debe ser un jutsu. Onen respondió con un dejo de frustración pasada en su tono. Investigué más a fondo, buscando más información sobre la regeneración del primer Hokage a partir de los registros de mi padre y toda la información que teníamos sobre la aldea de la hoja. Y encontré algo desconcertante. Más Uzumaki mostraban habilidades similares, pero del clan Senju, ninguno. Ni siquiera el propio hermano del primer Hokage. No tenía sentido. Onen hizo una pausa, ahondando en el misterio. Pensé que era un jutsu secreto de los Uzumaki que el primer Hokage adquirió, pero luego descubrí que no todos los Uzumaki pueden sanar así. Investigué textos más antiguos y encontré viejos rumores sobre ese clan. Otros estaban intrigados y se inclinaron hacia adelante con el deseo de escuchar más. Onen continuó, su voz ahora un hipnótico zumbido de conocimiento ancestral. Se mencionaba en unos pergaminos desconocidos que cada Uzumaki poseía diferentes tipos de habilidades únicas. Algunos tenían el talento innato de manipular chakra de maneras que desafiaban la lógica, capaces de crear cadenas de chakra desde sus propios cuerpos, mientras que otros se jactaban de una fuerza física increíble o incluso el poder de absorber chakra directamente de sus enemigos. Algunos tenían chakras más poderosos que incluso las bestias con cola. Incluso se creía que algunos poseían la capacidad de vislumbrar el futuro, algunos podían controlar mentes con poderosos genjutsu, y algunos podían hablar con los muertos. Corrían rumores de que veneraban a la muerte y podían devolver la vida a alguien. Muchos de ellos también son conocidos por poseer más de una habilidad. Sin duda, un linaje muy extraño, si es que se trata de un linaje. Onen hizo una pausa y luego continuó. Pero una cosa era segura, si se creía en esos viejos rumores, entonces cada Uzumaki era especial por derecho propio. Así que esta fue la razón de su fijación con el clan Uzumaki, pensó Raikage, mientras una nueva pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Onen continuó, con un dejo de frustración pasada en su tono. Intenté secuestrar a un Uzumaki de la hoja para confirmar mis teorías, pero fracasé. Ese fue el último Uzumaki con vida. Ahora que el clan Uzumaki es historia, no hay forma de confirmar cómo funcionan sus habilidades únicas. Si se tratara de un linaje simple, debería haber sido uniforme. Era un linaje muy complejo que despertó de forma única en algunos de sus miembros. Mabui entonces dijo, ¿quieres decir que la habilidad curativa de ese clan Uzumaki debe ser algún tipo de fuinjutsu que los Uzumaki desarrollaron y que Mito Uzumaki compartía solo con Hashirama Senju? ¿Y ahora está en posesión del clan Amura? Onen respondió, sí, Dan Amura es un estudiante de Mito Uzumaki después de todo. Mabui se dirigió directamente al Raikage. Competencia en Fuinjutsu, Kenjutsu, Ninjutsu, y ahora este nivel sin precedentes de ninjutsu médico sin sello manual y en esas condiciones, como sugirió Kaminari, sin duda debería ofrecerse una recompensa considerable por este chico. El Raikage suspiró, con la voluntad en conflicto. Se había opuesto personalmente a una recompensa por una simple estudiante de la academia, pero el informe de Kaminari exigía una reevaluación. No podemos dejar pasar a este tipo de talento, decidió el Raikage para sus adentros. La hoja sospecha de nosotros a pesar de la falta de pruebas. Si bien el origen de la recompensa se mantendrá en secreto para evitar repercusiones diplomáticas directas, sigue siendo una necesidad desagradable. El Raikage se dirigió entonces a Mabui con una voz firme. Muy bien. Ofrezcan una recompensa por Yu Amura. Una suma de 30 millones de ryos debería ser suficiente como valoración inicial. Los labios de Onen se curvaron en una sutil sonrisa. La tarea se gestionaría ahora por la vía oficial, evitándole así la participación directa. Reflexionó para sí, con un sutil arrepentimiento agitándose en su interior por su habitual predilección por tales métodos de adquisición. Qué lástima, pensó Onen. Tenía la intención de secuestrarlo personalmente.
Sus intentos fallidos de secuestrar a personas de valor estratégico, como Kusina, Hinata y ahora Ryu, lo habían dejado insatisfecho. Raikage-sama, afirmó Mabui, siempre práctico, en cuanto a la información que poseemos sobre Ryuamura, sus talentos únicos y la naturaleza específica de sus habilidades, ¿deberían incluirse estos detalles en su cartel de recompensa? El Raikage consideró esto, con la mirada distante, sopesando los pros y contras de la situación. No, declaró finalmente Raikage con voz firme. Esta información es demasiado valiosa para revelarla. Un escuadrón entero murió para conseguirla. Si otras aldeas descubrieran todo su potencial, buscarían capturarlo e interrogarlo, no eliminarlo. Mabui asintió, entendiendo. Entendido. ¿Y qué hay de Danamura? Intervino Mabui, desviando la mirada hacia las implicaciones del linaje de Ryu. Dadas las extraordinarias habilidades del chico, la influencia de su abuelo es innegable. Su recompensa actual asciende a 40 millones de ryos, pero deberíamos reevaluar esa cifra, Raikage-sama. El Raikage reflexionó sobre esto, entrecerrando los ojos, pensativo. Danamura es sin duda una figura formidable, una sombra de una generación pasada. De repente, ascendió al rango de gran maestro y sigue creando nuevos y problemáticos sellos, uno tras otro. Representa una amenaza mayor y más consolidada. Aumenten su recompensa a 80 millones de ryos. Mabui, siempre pragmático, ofreció una sugerencia adicional. Sería prudente asignarles a Ryuamura y a su abuelo un apodo adecuado. Onen se cruzó de brazos, pensativo. Un apodo que encaja a la perfección. Sin duda atraería a más cazarrecompensas, sobre todo a aquellos que buscan presas trofeo. Los apodos a motes solo se otorgan a ninjas excepcionales. Por lo tanto, otorgar apodos con recompensas tiene un costo adicional. Suelen atraer la atención de cazarrecompensas famosos. Una recompensa pequeña con un nombre significativo suele otorgar mayor fama que una grande con un objetivo aleatorio. Imagina el prestigio de eliminar a alguien conocido como el ninja copiador. La recompensa en sí misma sería casi secundaria. Bien, dijo el Raikage con voz firme. Propongamos algunos nombres. Mabui, ¿qué sugieres? Sí, asintió Mabui, pensativo. Considerando su larga historia y su dominio sobre el clan, quizás el anciano Amurao el patriarca del clan. Dadas sus profundas capacidades estratégicas y analíticas, especialmente en el ámbito del Fuinjutsu, el pensador sería un nombre conciso y adecuado para Danamura, declaró Onen con voz firme, haciendo sutil alusión a su reputación de cálculos complejos y previsión. Podía idear muchísimos sellos en tan poco tiempo. Sí, el pensador es apropiado, admitió Mabui, aceptando la brevedad y el peso simbólico. Habla de su innegable sabiduría. Ahora, en cuanto al chico, continuó el Raikage, volviendo a centrar la conversación en Ryu. Él también necesita un apodo distinto. Mabui, ¿qué sugieres? Dado su formidable ninjutsu médico, comenzó Mabui, ¿qué tal si lo llamamos el sanador o el oráculo? Onen se burló suavemente, negando con la cabeza. Son demasiados osos, Mabui. Necesitamos algo que infunda miedo y desafíe a los famosos cazarrecompensas a cazarlo. ¿Qué tal depredador? A los cazarrecompensas les encantaría cazarlo. Mabui ofreció otra idea. ¿Qué tal el niño inmortal? Me han informado que sobrevivió a una enfermedad incurable, o, dada su rápida regeneración, el Fénix, que simboliza su resurgimiento de las cenizas de la derrota. Tras pensarlo un momento, el Raikage frunció el ceño y sopesó sus opciones antes de descartarlas con un solemne movimiento de cabeza. Son demasiado genéricas. Es alumno de la legendaria Sanin Tsunade Senju. Tengo un nombre apropiado, superior a cualquier nombre sugerido anteriormente. Este nombre será una descripción apropiada para él. En la Tierra de los Ríos, en un hospital, los ojos de Ryu se abrieron de golpe. Primero, sintió una suave, fría y húmeda presión en la frente, seguida de la tenue luz de una habitación de hospital. El zumbido bajo y rítmico del equipo médico le proporcionaba un familiar zumbido de fondo. Se encontró de nuevo en una cama de hospital, recordándole la ocasión anterior, cuando despertó tras una experiencia cercana a la muerte y una visita al vacío celestial. Ryu realizó un rápido diagnóstico de su cuerpo para asegurar su bienestar y salud después de los recientes acontecimientos, buscando tranquilidad. No se detectaron daños físicos, reservas de chakras. 220, capacidad máxima aumentada. Ryu se estiró lánguidamente y sintió sus músculos. Sintió su cuerpo, completo y sorprendentemente aliviado, sin un solo dolor ni una punzada persistente. Se sentía más fuerte que antes. Su capacidad de chakra había aumentado.
Quizás se debió a una sobrecarga de chakra debido al sello de recuperación de chakra, pensó Ryu. Este resultado lo hizo sonreír. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió con un suave clic. Tsunade entró, y el rostro de Ryu palideció. ¡Ay, demonios! Está aquí para regañarme. Me advirtió sobre esto, pensó tragando saliva. El rostro de Tsunade, inicialmente aliviado al verlo despertar, se transformó rápidamente en fastidio. Sus penetrantes ojos dorados mostraron preocupación brevemente antes de volver a su habitual mirada seria. En ese momento, era la tía protectora y ligeramente autoritaria que realmente era. ¡Idiota! Gritó Tsunade, su voz resonó en la habitación del hospital. ¡Idiota! Gritó Tsunade, con un tono bajo y frustrado, aunque sin verdadera malicia. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no obedeciste las órdenes Wiste? ¿Por qué intentaste hacerte el héroe, idiota e ignorante? Ryu intentó encontrar respuestas usando su gran cerebro, pero no se le ocurrió nada hasta el momento. Tus órdenes decían claramente que nos retiráramos. Un estudiante de academia que se enfrenta a amenazas de nivel Jonin. ¿Estás completamente loco o solo estás pidiendo una paliza que te deje en coma otra vez? Tía Tsunade, respondió con la voz un poco ronca, pero con un toque de alegría familiar, no soy un corredor. Es malo para mi imagen. Y, sinceramente, la muerte no me asusta mucho. El ojo de Tsunade se contrajo y una vena prominente palpitó en su frente con irritación. Pero más vale que empieces a temer mi ira, mocoso. Replicó ella, con la voz cada vez más irritada, con una amenaza clara y peligrosa en su tono. La mano de Tsunade se extendió con una velocidad inesperada, asestando un golpe seco y punzante a la frente de Ryu. Aterrizó con un golpe satisfactorio, como una tía enfadada corrigiendo a un sobrino travieso que se niega a escuchar. ¡Ay! Tía, ahora soy paciente. Ryu hizo una mueca dramática, frotándose la mancha roja, y se quejó. Se supone que eres una ninja médica. ¿Oh, quieres curarte? Replicó Tsunade con un tono sarcástico y una ceja levantada. Primero necesitas una buena paliza, luego hablaremos de curarte. Por favor, cálmate, tía Tsunade, dijo con voz más seria, intentando tranquilizarla al ver su genuina angustia. Tenía un plan B, solo para cuando las cosas pudieran salir mal. Tsunade arqueó una ceja. Un destello escéptico en sus ojos dorados desafió su audaz afirmación. ¿En serio? ¿Y qué plan tan brillante sería ese, entonces? Dime. Para ser precisos, comenzó Ryu con un brillo travieso en los ojos, sabiendo perfectamente que estaba a punto de enfurecerla aún más. Tenía muchos planes, pero me faltaba chakra en ese momento. Como último recurso, cuando todo lo demás fallaba y el universo mismo parecía estar en mi contra, habría intentado revertir mi invocación mediante una primera invocación predestinada. Tsunade pensó, con la mente dando vueltas, casi sufriendo un cortocircuito ante la absoluta estupidez. La probabilidad de una invocación inversa mediante una invocación predestinada es extremadamente baja. Tal movimiento, aunque extremo, sería una apuesta desesperada y totalmente descabellada. Solo un completo idiota, o quizás un legendario idiota con suerte, confiaría en eso. Dios mío, está incluso más loco que Jiraiya. Su ceño se frunció aún más y su mano se movió con urgencia por dar otro golpe. El rostro de Tsunade mostró una incredulidad absoluta, transformándose rápidamente en furia pura. Eso no es un plan, idiota. Tsunade continuó. Eso es arriesgar tu vida como una tontería. La probabilidad de que una invocación predestinada aparezca justo cuando la necesitas es, como mucho, de 1 entre 10.000. Si vuelves a confiar en la suerte de esa manera, o a jugarte la vida tan a la ligera, te daré una paliza que te dejará en coma durante un año. Ryu volvió a frotarse la cabeza, con una sonrisa irónica aún terca, claramente disfrutando demasiado de su frustración. Por eso dije que era el último recurso, tía. Ese era el plan Z. También tenía otros planes, ¿sabes? Ryu se tomó un momento, dejando que su frustración se calmara, antes de continuar. Tenía 25 planes más, de la A a la Y en aquel entonces, era totalmente capaz de manejar a esos ninjas, créeme. Subestimas mi capacidad para pensar demasiado. Aunque tuviera planes, no tuve tiempo de usarlos. Esta vez fue muy peligroso. De verdad que tuve suerte de haber sobrevivido. Necesito hacer más planes de contingencia para estas situaciones ahora que puedo usarlos sin preocuparme por filtrar mis habilidades. O necesito asegurarme de que nadie sobreviva para filtrarlas. Ese siempre es un buen plan y sorprendentemente eficiente, pensó Ryu, con un brillo racional y ligeramente gélido en los ojos. Ryu continuó, su voz adoptando un tono más serio, mientras la picardía se desvanecía.
Tenía suficiente energía para un plan sólido cuando vi que llegaban refuerzos de Konoha. Estaba intentando ganar tiempo cuando me atacó ese Kaminari. Intentaba matarme esta vez, no solo capturarme, pero yo estaba preparado para él. Pero no logró matarme, y estaba a punto de hacer mi siguiente movimiento cuando apareció ese nuevo enemigo. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Ryu continuó, con expresión sombría y un ceño fruncido. No pude sentirlo en absoluto. Si lo hubiera sentido, habría hecho algo, ya que me zumbaba la cabeza por el ataque enemigo y los sellos defensivos de mi cuerpo estaban dañados. Pero ya había pensado en contingencias para este tipo de situación. Después de una pausa, Ryu dijo: quien quiera que fuera ese tipo, era poderoso, no tan fuerte como tú, pero aún así fuerte. Tsunade intervino con voz sombría y el ceño fruncido. Tengo una idea aproximada de quién era ese nuevo enemigo. Ese viejo bastardo, espera a que vuelva a la aldea. Voy a hacerle una visita. Pensó Tsunade, apretando la mandíbula y poniéndose los nudillos casi blancos. Luego miró a Ryu, con la expresión aún más dura. Dijo: escucha, chico. Los ninjas no pueden poner excusas sobre nuevos jugadores o combates justos. Un combate ninja nunca es justo. Usas todo lo que tienes y sobrevives. La próxima vez no te contengas, ¿entendido? Tsunade quería decirle que no abandonara la aldea y que se quedara donde ella pudiera protegerlo. Pero sabía que convencerlo sería inútil. Su ambición por cambiar el mundo era demasiado grande, y su determinación, demasiado firme. Jamás aceptaría semejante petición. La secretaria Kaori llegó con expresión tensa, seguida por un fatigado pero decidido Mukai Koinata. Ambos parecían agotados. Shizune, quien había estado revisando en silencio unos historiales médicos en un rincón, también levantó la vista, con una expresión que mezclaba preocupación y agotamiento. Kaori dio un paso al frente, con los ojos llenos de arrepentimiento y los hombros hundidos en un sentimiento de culpa. Jefe, dijo, lo siento mucho. No logré protegerlo. Mi principal misión como Lord Kage era defenderlo desde las sombras. Fallé en ese deber. Mukai Koinata, aunque aún lucía vendas frescas y se movía con cierta rigidez, asintió con gravedad. No fallaste solo, añadió con voz áspera, impregnada de su propia culpa. Yo también me disculpo por fallar en mi misión de guardia. Ambos te decepcionamos gravemente. Tras percibir su angustia, Ryu se centró de inmediato en su bienestar emocional en lugar de en su propia incomodidad. Se incorporó, irradiando una autoridad serena a pesar de su juventud. Dijo: ahora, por favor, dejen de culparse, interrumpiendo sus disculpas con una voz suave pero contundente. Las disculpas son innecesarias. Ambos lucharon con valentía y lealtad. Señora secretaria, su distracción me permitió evaluar la situación y organizar mi contraataque. Señor Koinata, usted luchó contra numerosos oponentes y regresó para proteger a sus compañeros cuando muchos habrían retrocedido. Ambos se desempeñaron mejor de lo esperado en condiciones imposibles. No son unos fracasados. Sus acciones fueron las correctas. Ryu miró entonces a Kaori con una sonrisa sincera y cálida en los labios. Y, señora secretaria, continuó, con un matiz de algo más, como una oferta, en su tono, si alguna vez decide dejar Anbu y necesita un nuevo trabajo, siempre me faltará una buena secretaria después de que se vaya. Los ojos de Kaori se abrieron ligeramente tras sus gafas, una leve sonrisa de sorpresa se dibujó en sus labios, con un destello de esperanza en su mirada. Asintió, claramente agradecida. Gracias, jefa, dijo con voz más suave que antes, sintiendo un peso visiblemente aliviado. Ryu le extendió la misma oferta a Mukai. Y a usted, señor Koinata, dijo con la misma seriedad, la oferta también le aplica, si alguna vez desea una carrera diferente. Mis puertas siempre están abiertas. Mukai, conmovido por el inesperado y generoso gesto, inclinó levemente la cabeza. Ryu, comenzó con voz vacilante y un destello de vulnerabilidad en la mirada, tengo una petición más, si no es mucha molestia. ¿Podrías investigar la enfermedad de mi hijo? La sonrisa de Ryu brilló de confianza. Señor Koinata, parece olvidar que ya lo acepté. Una oleada de profundo alivio inundó el rostro de Mukai. Su tensión se alivió visiblemente, como si se hubiera quitado el peso de toda una vida. Gracias, Ryu, dijo con la voz cargada de emoción. Kaori, siempre profesional, intervino, devolviéndolos al presente. Jefe, comenzó, con un tono un poco más formal, retomando su papel de secretaria, hasta que regresemos a la aldea, seguiré cumpliendo con mis funciones como su secretaria. Hizo una pausa, y su expresión adoptó una leve preocupación, con un dejo de formalidad. Una cosa más, jefe.
Hay una recompensa por su cabeza. Hay una cosa más, jefe. Hay una recompensa por tu cabeza, le dijo Kaori a Ryu. La noticia quedó en el aire, un anuncio abrupto que envió una ola de sorpresa a través de la sala. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, la pura audacia del anuncio rompió momentáneamente su compostura. Normalmente, las recompensas por niños, sobre todo por aquellos protegidos en sus aldeas ocultas, eran extremadamente escasas. Era como poner precio a la cabeza de un bebé. Tsunade dijo, ¿una recompensa? ¿Por un niño? ¿Se está quedando el mundo sin verdaderos criminales que cazar? Ryu, sin embargo, parecía disfrutar de la noticia. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa juguetona y traviesa se dibujó en sus labios. Por fin. Exclamó con un dejo de genuina emoción en la voz. Mi primera recompensa. Tsunade, cuya sorpresa momentánea se transformó al instante en furia, le asestó otro golpe seco en la frente. Esta vez fue más fuerte, acompañado de un agudo ay. Ryu. Fue otro cachetazo digno de una tía, asestado con precisión experta. Ryu se burló y se frotó el punto que le picaba en la cabeza, incómodo. ¿En serio, tía? Es solo una recompensa. Era inevitable. Ryu pensó, realmente necesita trabajar en el control de su ira. Tsunade, ya más allá de la exasperación, le asestó otro golpe ligeramente más fuerte en la frente. Este llevaba la ira pura y pura de la tía tras él. No te atrevas a responderme, mocoso. Y no bromees. ¿Esto es serio?, exclamó Tsunade. Con un suspiro que parecía cargar con el peso de sus deudas de juego pasadas, Tsunade se giró hacia Kaori y preguntó, ¿cuántas de las habilidades de Ryu, su ninjutsu y fuinjutsu, se han filtrado en este cartel de recompensa? Kaori se inclinó y explicó en voz baja. Se ha ofrecido una recompensa, Lady Tsunade, pero curiosamente, no hay ninguna mención de sus habilidades en el cartel. Solo su nombre, la cantidad y un apodo. ¿Un apodo?, repitió Ryu, arqueando una ceja con sorpresa. La propia frente de Tsunade se frunció con curiosidad, mientras Shizune se inclinaba más cerca de la secretaria Kaori, tratando de vislumbrar el documento. Ryu pensó, ¿un apodo, eh? Esto cada vez es mejor. Espero que sea algo realmente genial. Algo que infunda miedo en mis enemigos. O al menos los intimide un poco. ¿Un apodo? ¿Para un estudiante de la academia? Suspiró Shizune. Son tan raros. Suele significar que son personas excepcionales o notoriamente peligrosas. Kaori asintió. ¿Excepcional o peligroso? Ese soy yo, cariño. Ryu sonrió y pensó. Los ojos de Shizune se abrieron de par en par al leer el cartel, y una risita repentina, casi incontenible, escapó de sus labios. Empezó silenciosamente, un bufido contenido, y luego se convirtió en una carcajada estruendosa, mientras luchaba, sin éxito, por mantener la compostura y volvía a reír a carcajadas. Al ver la reacción de Shizune, la curiosidad de Tsunade se despertó. Le arrebató el cartel de recompensa, examinando rápidamente las palabras con la mirada. Su expresión severa se transformó primero en sorpresa, luego, lentamente, una amplia y genuina sonrisa se extendió por su rostro, transformando sus rasgos de ira severa en pura diversión desenfrenada. Tsunade se echó a reír, una carcajada profunda y estruendosa que resonó por el silencio del hospital, sobresaltando a algunos de los demás pacientes. La ironía del apodo era simplemente insoportable para ambos. Ryu pensó, ¿qué podría ser tan gracioso en el mundo ninja? ¿Me dieron la recompensa de Chopper? Ryu, percibiendo la inesperada y francamente alarmante carcajada de Tsunade y Shizune, y su propia curiosidad imponiéndose, rápidamente le arrebató el cartel de la recompensa a Tsunade, recorriendo el texto con la mirada. Su mirada se fijó primero en el monto de la recompensa. 30 millones, murmuró Ryu, asintiendo con satisfacción. Igual que la primera recompensa de Monkey de Luffy. Nada mal para un novato. Entonces, su mirada se posó en el apodo asignado. Su rostro, que momentos antes rebosaba de diversión, palideció lentamente, y una expresión de profunda incredulidad y horror absoluto reemplazó su anterior emoción. ¿Qué demonios? La escena cambia drásticamente, casi de forma discordante, a la oficina del Hokage en Konoha. Hiruzen Sarutobi estaba sentado en su escritorio, con un pergamino en la mano, cuyos bordes estaban ligeramente desgastados por el uso constante. Con el ceño fruncido, miró un cartel de recompensa extendido ante él. ¿Qué demonios es este nombre?, murmuró, con un dejo de genuina confusión en la voz, antes de que su expresión se transformara en una leve sonrisa melancólica. Una recompensa por un niño tan pequeño, reflexionó Hiruzen en voz alta, con la voz teñida de tristeza, mientras el peso de la dura realidad del mundo ninja se cernía sobre él.
Sin duda, me envejece saber que incluso nuestros más pequeños son ahora objetivos. Danzo Shimura estaba sentado en una mesa baja y austera en los oscuros rincones de su cuartel general de la raíz. Leía atentamente el cartel de la recompensa con su único ojo visible fijo y el rostro inexpresivo. El único sonido en la habitación era el crujido del papel en su mano. Frío cálculo, sin rabia ni satisfacción. Danzo veía la recompensa como otra variable en la compleja dinámica de poder de Konoha. Danamura estaba sentado a una robusta mesa de madera con un póster de recompensa abierto en el estudio de su casa. Echó la cabeza hacia atrás y rió con ganas, llenando el pequeño espacio y atrayendo miradas curiosas. Ja. Rió y se secó una lágrima. Sus ojos brillaban. Rápidamente pasó de la risa estruendosa a un ceño fruncido y preocupado. Qué apodo tan gracioso, es el karma en acción, pero esta recompensa llegó demasiado pronto, demasiado pronto. Lejos de las intrigas políticas de las aldeas clandestinas, Jiraiya disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos: beber sake con pasión y perseguir descaradamente a las mujeres locales en una animada posada. Había mucho movimiento, con gente riendo, lo cual era agradable de oír. De repente, un informante desconocido, un misterioso personaje del submundo criminal, se acercó a su mesa, su rostro serio atravesando el ambiente festivo como un kunai. Maestro Jiraiya, susurró el informante en voz baja, apenas audible por encima del estruendo, todavía no hay noticias de Orochimaru en ningún círculo criminal. Todas mis fuentes, incluso las más profundas, no han encontrado nada. Es como si se hubiera desvanecido como un fantasma. La fachada jovial de Jiraiya se desvaneció al instante. Su mirada se agudizó, tornándose seria al instante, y el brillo juguetón fue reemplazado por una mirada astuta y decidida. Sigue cada pista, por pequeña que sea, instruyó con voz firme y autoritaria, la orden de un auténtico Sannin. Luego, discretamente, le entregó al informante una pequeña y desgastada bolsa de dinero. El espía tomó el dinero. «Hay algo más, maestro Jiraiya», añadió, bajando aún más la voz, con un dejo de intrigante curiosidad, algo sobre su otra camarada, Lady Tsunade. Jiraiya frunció el ceño, pensando en todas las posibilidades, conectando los puntos. Simplemente preguntó: «¿Tsunade?». El espía asintió, confirmando su pregunta. «Se ha ofrecido una recompensa por su estudiante», reveló el espía, sacando un nuevo cartel de recompensa y deslizándolo sobre la mesa. «¿Shizune?», preguntó Jiraiya, con un destello de confusión. «Pero ella ya, no», corrigió el espía, sacudiendo ligeramente la cabeza, «el otro estudiante». Jiraiya tomó el póster, examinando los detalles con la mirada, visiblemente interesado. Leyó el nombre y luego el apodo. El jugador, 30 millones de ryo. Una lenta sonrisa cómplice se extendió por el rostro de Jiraiya, una sonrisa formal, con las comisuras de los ojos arrugándose. ¿Es su alumno? Sí. Con ese apodo. Da en el clavo. Recordó vagamente fragmentos de conversaciones de médicos en un bar, susurrando sobre un prodigio con métodos inusuales e impredecibles. He oído rumores de que ha acogido a otro discípulo, no sabía que fueran ciertos. ¿Su adicción al juego ha influido en este chico? El espía, malinterpretando la diversión de Jiraiya, continuó. No lo sé, pero el chico debe ser especial para conseguir una recompensa de 30 millones de ryo. Y se dice que es un genio excepcional. La sonrisa de Jiraiya se ensanchó. Bueno, sin duda preguntaré por el niño, y le recordaré que no lo malcríe demasiado. Ni que lo meta en muchos problemas. Dio otro sorbo de sake, más largo, con la mirada distante y una calidez nostálgica en los ojos. Este niño, me recuerda a su hermano, Nawaki, en cierto modo. El pensamiento le dibujó una sonrisa agridulce en los labios. La energía desbordante de Nawaki, su curiosidad entusiasta, un marcado contraste con la cruda realidad del mundo ninja que lo había conquistado demasiado pronto. Una profunda y silenciosa felicidad se apoderó de Jiraiya. Tsunade, después de todos estos años, por fin había aceptado un discípulo. Tanto él como Orochimaru habían aceptado muchos, pero ella solo había aceptado a uno hasta ahora. Era una buena señal que finalmente hubiera superado su trauma y hubiera contactado a alguien, pero a Jiraiya también le preocupaba que, si algo le sucediera a esta joven, Tsunade no pudiera recuperarse esta vez. Jiraiya sentía el peso de las pérdidas pasadas, las promesas incumplidas y el potencial incumplido sobre sus hombros. Conocía el precio de la guerra, el precio que cobraba incluso la voluntad más fuerte. Jiraiya le ordenó a su espía: reúne toda la información que tengas sobre este chico en el mundo criminal. Si alguien está a punto de hacer algo, avísame sin perder un segundo.
El espía asintió en señal de acatamiento y salió de la habitación en silencio. ¿En serio?, se quejó Ryu, lo suficientemente alto como para que Shizune lo oyera desde el pasillo. Debería haberlo pensado mejor y no mencionar constantemente los hábitos de juego de la tía Tsunade. Ahora mírame. Shizune, al pasar por la puerta, ahogó una risita, un sonido pequeño y reprimido que aún llegaba a los oídos de Ryu. Me quedé con el jugador como apodo. Suspiró. Ryu suspiró dramáticamente, cogiendo su póster de recompensa de la mesita de noche. La foto, probablemente recreada mediante algún tipo de jutsu de transformación, era sorprendentemente icónica. Ryu sosteniendo una carta frente a su cara, recordando al Joker de la trilogía del Caballero Oscuro. Ripe Ledger, pensó, con una sonrisa irónica en sus labios, a pesar de su fingida frustración. Esto tiene que ser obra del señor Principio y el señor Fin, murmuró Ryu para sí mismo, con una leve sonrisa en su rostro. Al menos la foto es genial. Ryu seguía en el hospital. Al parecer, Tsunade se había apoderado de todo el centro médico, ejerciendo su autoridad con una voluntad tan férrea que nadie se atrevía a cuestionarla ni a oponerse a ella. Aún no había dado de alta a Ryu, alegando la necesidad de observación adicional, lo que Ryu consideró una estrategia, una forma de que su milagrosa recuperación pareciera menos repentina y también de mantenerlo en reposo por ahora. Ryu pasaba el tiempo sentado, aparentemente tranquilo, meditando y deambulando por su espacio de trabajo mental. Ryu entonces observó la pantalla flotante frente a él dentro de su palacio mental. Decidió descifrar el sello Hisatsu que había obtenido del líder Chunin del escuadrón Hisatsu que había eliminado. Ryu, conscientemente, obligó a su mente a realizar esta compleja tarea analítica. Mejora temporal ejecutándose en pensamiento rápido y pensamiento paralelo, overclock inhabilitado. Análisis del sello sin nombre, progreso. 1%, 2%, 15%, 45%, 78%, 99%. Códigos de sello de explosión detectados, identificado un nuevo mecanismo de activación remota, vinculado a los signos vitales biológicos del sujeto. Al decodificarlo, descubrió partes completamente nuevas para él. Claro que contenía códigos del sello de explosión incrustados, pero una parte significativa era un sello de activación remota que nunca antes había visto. Este sello en particular tenía un sofisticado mecanismo diseñado para detectar los signos vitales del cuerpo sobre el que se colocaba, el núcleo mismo de sus inusuales detonantes biológicos. Ryu pensó de inmediato en el inmenso potencial de este sello. Además de su uso en la detección de mentiras y el diagnóstico médico avanzado, era evidente que se podían crear sellos malditos de alto nivel, similares al sello Hisatsu, pero con efectos que iban mucho más allá de las simples explosiones. Como su overclocking seguía activo, continuó su análisis y descubrió que podía detectar diversos tipos de señales bioneurológicas con este sello. Latidos, respiración, presión arterial, ansiedad y muchas más. Incluso pensó en crear un sello que pudiera administrar una descarga eléctrica a las personas que mintieran o avisar a quien lo hubiera lanzado. Eso sería increíblemente beneficioso al tratar con espías de Road. Aunque no puedan decir la verdad debido al sello de la caja, puedo obtener la información gracias a sus mentiras y preguntas bien elaboradas, pensó con un brillo travieso en los ojos. Aislar el componente central del biosensor responsable de la detección de signos vitales, reutilización del mecanismo de detección vital para el registro de múltiples datos biométricos. Éxito. Sello detector de mentiras creado, sello detector de mentiras. Este innovador sello de Fuinjutsu está diseñado para detectar y registrar diversas señales bioneurológicas, como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la presión arterial e indicadores de ansiedad. Al analizar estas sutiles respuestas fisiológicas, puede determinar con fiabilidad la veracidad de las declaraciones de un sujeto, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para interrogatorios y recopilación de inteligencia. Esta será una herramienta excelente para interrogar a objetivos valiosos y que no cooperen, pensó Ryu, con una sensación de satisfacción invadiéndolo. El Departamento de Información e Interrogatorios de Anbu encontraría este sello inmenso. Al fin y al cabo, no todos los escuadrones tenían un miembro del clan Yamanaka en sus filas, e incluso si lo tuvieran, siempre existe el riesgo de trampas mentales, por no mencionar las complicaciones diplomáticas que inutilizan las técnicas Yamanaka en ciertas situaciones. Este sello evita todo eso. En otra habitación, Shizune presentó y discutió los informes médicos de Ryu con Tsunade. Compararon los relatos de sus guardias con los informes médicos. Sus heridas reportadas eran increíblemente graves, pero se había recuperado por completo, para gran sorpresa tanto de Tsunade como de Shizune.
Tsunade entonces dirigió la conversación hacia el clan Uzumaki, frunciendo el ceño pensativa. El clan Uzumaki posee energía vital al nivel del clan Senju, incluso sin entrenamiento especial, le explicó a Shizune, con un tono más académico. Incluso mi abuelo, el primer Hokage, tuvo que entrenar constantemente para alcanzar el nivel de autocuración sin sellos manuales. Para ese nivel de ninjutsu médico, se necesita un control absoluto del chakra. Hizo una pausa, con una mirada distante en sus ojos mientras recordaba el pasado. Fue durante su riguroso entrenamiento en busca del control absoluto que el abuelo descubrió que podía combinar las transformaciones de la naturaleza de la tierra y el agua para generar el elemento madera. Un suspiro escapó de sus labios. Otros intentaron replicar la curación automática y el elemento madera, se lamentó, pero ni siquiera el tío abuelo Tobirama, el segundo Hokage, tuvo éxito. Incluso yo fracasé, pero logré crear sello de 100 curaciones con la ayuda de la abuela. Shizune entonces sugirió: Tsunade-sama, puede que haya algo más, algo verdaderamente especial en su chakra. Tsunade consideró estos pensamientos y recordó su intensa pelea con Ryu. Ryu podría tener algo similar, reflexionó en voz alta. Tsunade entonces le dio a Shizune una orden severa: detengan todos los informes médicos sobre Ryu. Todas las muestras de sangre, todo lo relacionado con él, incluso su ropa y cabello, destrúyanlo todo. Shizune asintió. Comprendió implícitamente las intenciones de Tsunade. Entonces preguntó: ¿también tiene un factor de linaje? Tsunade respondió: quizás, o quizás sea solo su concentración superior combinada con su capacidad de curación y su chakra vital. Continuó con voz sombría: sea lo que sea, debemos evitar que quienes estuvieron presentes y presenciaron su pelea descubran más, y necesitamos obtener sus informes médicos. No todos los días un estudiante de la academia se vuelve tan fuerte de la nada. Tsunade entonces le ordenó a Shizune que informara al personal del hospital sobre la confidencialidad médico-paciente. Solo diles que no hablen de más, añadió con un suspiro, aunque eso no importa delante de ninjas. Shizune asintió una vez más. En lo profundo de un laboratorio subterráneo clandestino, Orochimaru examinaba minuciosamente el cartel de recompensa de Ryu. Un pergamino, lleno de toda la información pública y secreta que Root había recopilado sobre el chico, yacía desplegado junto a él. Jejeje, recuerdo a este niño, murmuró Orochimaru para sí mismo, con una sonrisa escalofriante en los labios. Así que, sobrevivió. Un subordinado, Tatsuma, surgió de entre las sombras. No solo sobrevivió, declaró Tatsuma, sino que se ha convertido en un problema importante para la raíz. Los pensamientos de Orochimaru vagaban. Ryu, me recuerda tanto a Nawaki, dijo Orochimaru en voz alta, con la mirada perdida. Esa pérdida había sido la gota que colmó el vaso, alimentando la aversión de Orochimaru por la naturaleza mortal de los seres humanos. Tras la muerte de Nawaki, se había lanzado a la experimentación ilegal, impulsado por un deseo incansable de liberar el cuerpo humano de las ataduras de la mortalidad. No me extraña que lo tomara bajo su protección, reflexionó Orochimaru en voz alta, con un matiz ilegible en su tono. Sí, a ella y a su hermano pequeño los dejaste morir, intervino Tatsuma, con su voz cargada de un veneno casi imperceptible, un golpe calculado. Orochimaru desató una oleada asfixiante de instinto asesino, pero Tatsuma no se quedaba atrás del Sannin en cuanto a poder, así que se resistió. Era evidente que no se llevaban bien. Tatsuma solía ver a Orochimaru como un rival por el liderazgo de Root, mientras que Orochimaru, por su parte, nunca había respetado realmente a nadie. No tienes por qué ponerte nervioso, dijo Tatsuma, intentando recuperar la compostura. No dije nada malo, ¿verdad? Si quieres vivir una larga vida, no le recuerdes a la gente peligrosa sus fracasos, siseó Orochimaru con voz fría y amenazante. Y alguien como tú, que no logró matar a un simple niño, definitivamente no eres alguien que deba recordarles sus fracasos a los demás. Aunque irritado, Tatsuma aceptó el insulto porque no podía derrotar a Orochimaru. Yo me encargaré del niño, declaró Orochimaru. Será mi próximo ejemplar, como comparte raíces con el clan Senju, será el candidato perfecto para el proyecto Vivero. ¿Sigues con ese proyecto, incluso después de tantos fracasos? Se atrevió a preguntar Tatsuma. No te dije que no mencionaras los fracasos de gente peligrosa. La voz de Orochimaru era peligrosamente baja. Una serpiente se abalanzó sobre Tatsuma desde la sombra de las mangas de Orochimaru, y este la esquivó saltando hacia atrás. Además, añadió Orochimaru con un brillo depredador en los ojos, el fracaso siempre te enseña algo nuevo, je. Bastardo obsesionado con la inmortalidad, ni siquiera Sensei está tan obsesionado con vivir para siempre, dijo Tatsuma.
Orochimaru había deducido que la regeneración celular programada en las células del primero Kage era clave para la inmortalidad. Estaba investigando todas las formas de vivir para siempre. Tienes razón. Estoy obsesionado con ello, pero no tanto como antes, porque ya lo he logrado, dijo Orochimaru con una sonrisa inquietante. La revelación le provocó a Tatsuma un profundo escalofrío, un miedo que le calaba hasta los huesos. Se le heló la sangre, y una comprensión escalofriante floreció en su mente. Esto no puede ser, él realmente lo hizo. Debes estar bromeando, tartamudeó Tatsuma, sin poder creerlo. Orochimaru le contó entonces que, tras alcanzar cierto éxito inicial, se volvió descuidado, buscando la perfección para su recién descubierto jutsu de reencarnación de cadáver viviente, lleno de entusiasmo. Y entonces el Hokage lo notó. Este ya desconfiaba de él, pero la emoción de Orochimaru lo llevó a cometer el error de no ser sutil al secuestrar individuos para experimentos. Tatsuma reflexionó y comprendió la razón detrás de la repentina captura de alguien tan inteligente y cauteloso como Orochimaru. Orochimaru miró a Tatsuma y le dijo que se haría cargo de este chico Ryu cuando tuviera tiempo. Necesito capturar a este chico vivo, pensó Orochimaru. Pero antes, necesito terminar mis proyectos actuales. Tatsuma pensó, esto es importante. Necesito decírselo al sensei. Orochimaru casi podía leerle el pensamiento. Le dijo a Tatsuma, dile a Danzo que si planea traicionarme, será el mayor error de su vida. Algún día mataré a sensei. Si quiere convertirse en Hokage, que elija con cuidado. Por cierto. Orochimaru esbozó una sonrisa maliciosa y continuó, ¿cómo está su nueva mano derecha? Dile, su inmortalidad solo dura unos segundos. Cualquier guerrero de rango S experimentado como yo puede con él, así que no te confíes demasiado. Ryu estaba hospitalizado, ya que Tsunade aún no había aprobado su alta. Así que decidió jugar a ser médico. Como aprendiz médico oficial de la propia Tsunade, con credenciales que lo demostraban, no era solo un observador curioso. Tenía una razón legítima, aunque poco convencional, para estar allí. Con tiempo libre, Ryu decidió aprovechar sus talentos únicos. Empezó a recorrer los pasillos como consultor médico autoproclamado. Los médicos de cabecera, al reconocerlo como el nuevo aprendiz de Tsunade, lo trataron con una mezcla de asombro y aprensión. Habían oído los rumores, las historias extravagantes sobre talentos en la comunidad médica, así que le permitieron realizar consultas. Así, cuando se acercaba a la habitación de un paciente, los médicos solían asentir, haciéndose a un lado y viendo su diagnóstico. Sus primeras consultas fueron diagnósticos directos y sencillos que confirmaron las evaluaciones médicas existentes, quizás perfeccionando ligeramente el plan de tratamiento. Era una buena práctica, una forma de mantener su mente ágil, incluso si los casos no eran particularmente complejos. Luego llegó el paciente de la habitación 307. Un anciano llamado Osamu, pescador jubilado que había perdido el brazo izquierdo en una escaramuza naval hacía muchos años. Durante meses, Osamu había sufrido un dolor insoportable, una sensación de ardor y dolor en una extremidad que ya no existía. Había estado usando vino de arroz potente como automedicación, una medida desesperada para aliviar el dolor constante. Esta automedicación, a su vez, había deteriorado la relación con su preocupada familia y ahora le estaba causando problemas hepáticos, lo que complicaba su ya de por sí desconcertante estado médico. El personal médico, con un enfoque convencional, había probado varios analgésicos, pero nada le había ofrecido más que un alivio fugaz. Estaban desconcertados por su dolor persistente a pesar de la ausencia de lesiones físicas visibles. Ryu ya había revisado el historial médico de Osamu fuera de pantalla, absorbiendo cada detalle de su desconcertante estado. Ahora, entró en la habitación, observando atentamente a Osamu. Notó no solo sus síntomas físicos, sino también la sutil tensión de su mandíbula, las profundas arrugas de sufrimiento alrededor de sus ojos y el delator olor a arroz fermentado. Claros signos de dolor prolongado, tristeza y abuso de alcohol. Se sentó junto a la cama. Señor, comenzó Ryu con voz tranquila y tranquilizadora, entiendo que siente mucha incomodidad por la falta de su brazo. Pero pensar en perder la vida no es la solución. El hombre, llamado Osamu, gruñó con los ojos inyectados en sangre. ¿Malestar? Parece que todavía lo siento, jovencito. Y me quema. Nada de lo que me dan me ayuda. Solo la bebida, me alivia. Hizo un gesto vago con la mano que le quedaba. El médico de cabecera, un doctor de rostro amable y gafas, habló. Lo hemos intentado todo, aprendiz. Analgésicos, incluso algunos de los sedantes más fuertes. Su dolor es increíblemente persistente, casi imaginario. Negó con la cabeza, frustrado. Ryu asintió.
En efecto. El dolor no proviene de una herida física, sino de la interpretación continua que el cerebro hace de las señales de una extremidad que ya no existe. Es una desconexión, un fallo en las vías neuronales. El cerebro recuerda la extremidad e intenta procesar su existencia, lo que provoca lo que llamamos dolor del miembro fantasma. El personal médico desconocía este término, lo que provocó murmullos y miradas de desconcierto. Entonces se dirigió directamente a Osamu. El alcohol solo te nubla la percepción temporalmente. No soluciona el problema de fondo. De hecho, lo empeora a largo plazo al interferir con la curación y regulación natural del cuerpo. Tu familia está preocupada y tu cuerpo está sufriendo. El médico de las gafas pareció sorprendido. ¿Dolor fantasma? Hemos considerado una forma de trauma psicológico, pero el término dolor de miembro fantasma es nuevo para nosotros. ¿Y un fallo neurológico? ¿Cómo se trata algo así? Ah, pero esto no es solo una sensación fantasma sostenida, explicó Ryu con un sutil brillo en los ojos. Este tío ha desarrollado lo que se conoce como disfunción de la neuromatriz, donde el mapa interno del cuerpo en el cerebro está tan profundamente arraigado que genera activamente la sensación de dolor, incluso sin información periférica. La duración de su condición, sumada a su automedicación, sugiere un componente psicológico más profundo que agrava el neurológico. Osamu parpadeó, intentando descifrar las complejas palabras. ¿Neuro qué ahora? Hijo, ¿hablas con acertijos o es una jerga ninja rebuscada? Ryu rió entre dientes. Piénselo así, señor. Su cerebro es un cartógrafo muy poderoso, aunque a veces terco. Sigue creyendo que su brazo está ahí y está enviando señales de socorro porque no lo encuentra. Vamos a engañar a su cerebro para que actualice su mapa. Regresaré con algunos preparativos. Solo tengan paciencia un poco más. Osamu suspiró, un sonido profundo y cansado. Haz lo que quieras, jovencito. Solo haz que pare. Ryu asintió y salió de la habitación de Osamu. En el pasillo, se dirigió a los médicos reunidos. Necesitaré madera sin tratar, hojas de sierra y varios espejos grandes y transparentes. Cuanto más grandes, mejor. Los médicos intercambiaron miradas confusas. ¿Madera? ¿Hojas de sierra? ¿Espejos? Murmuró un joven interno. Observaron, desconcertados, cómo Ryu, con sorprendente destreza, comenzó a ensamblar un artilugio allí mismo, en la sala. Cortó y unió meticulosamente piezas de madera para crear una estructura similar a una caja, colocando cuidadosamente los espejos en posiciones específicas. Para mantener la ilusión ante Osamu, Ryu le ocultó el truco del espejo, usando persianas y telas estratégicamente colocadas alrededor del dispositivo para que pareciera un simple aparato de ejercicios hecho a medida, no un truco. Los demás médicos observaban, perplejos, murmurando cada vez más fuerte a medida que el extraño dispositivo tomaba forma. ¿Qué demonios está construyendo? Esto no es equipo médico. Se preguntaban, pero nadie se atrevía a interrumpir su intensa concentración. Ryu estaba inventando la terapia del espejo ante sus ojos, un concepto completamente nuevo en un mundo donde el genjutsu ofrecía una solución directa, aunque temporal, a tales enigmas neurológicos. Nadie se había molestado en encontrar una solución más sencilla, sin chakras, cuando las ilusiones podían proyectarse directamente. Finalmente, Ryu reveló su creación, una caja con un compartimento central que contenía un espejo. Luego, explicó rápidamente el concepto de terapia del espejo al desconcertado personal médico. Esta es una técnica llamada terapia del espejo que manipula la información visual para reeducar la percepción cerebral de una extremidad amputada. Es una forma no invasiva de abordar el dolor fantasma sin depender de medicación constante ni de genjutsu avanzado. Regresó a la habitación de Osamu, acompañado por el grupo de médicos curiosos. Se sentó junto a su cama. Muy bien, Osamu-san, dijo Ryu. Luego le quitó la venda, pero cubrió estratégicamente su brazo izquierdo con un paño, asegurándose de que solo viera el reflejo de su mano derecha en el espejo, creando la ilusión de dos manos. Los ojos de Osamu se abrieron de par en par, mirando el reflejo. Mi brazo. Está ahí. Jadeó, con un temblor de incredulidad y asombro en la voz. Es un milagro. Ryu ofreció una sonrisa cómplice. En efecto, señor. Un milagro de la mente. Luego continuó. Ahora, quiero que cierres y aflojes lentamente ambas manos y las sientas. Comprueba si ambas son reales. Osamu, escéptico pero desesperado, siguió las instrucciones. Observó la imagen reflejada de su mano, intentando sincronizar el movimiento con el miembro fantasma. Tras unos minutos, un destello de sorpresa cruzó su rostro.
Se siente diferente, murmuró, con el ceño menos fruncido. Menos doloroso, sin dolor en absoluto. En ese momento, Osamu sintió como si hubiera recuperado su alma. El dolor que soportaba había desaparecido por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas curtidas mientras miraba a Ryu. Gracias, joven, dijo con voz entrecortada, con la emoción reflejada. Gracias. Me has devuelto la vida. Ryu le dio una suave palmadita en el hombro a Osamu. Es tu propia mente la que te cura, señor. Solo le estoy mostrando el camino. Es su propia mente la que cura, señor. Solo le estoy mostrando el camino, le dijo Ryu a Osamu, explicándole la situación. Ryu se volvió hacia los médicos reunidos, quienes observaban con asombro y curiosidad. Como todos presenciaron, comenzó con voz clara y concisa, el dolor insoportable del señor proviene de señales contradictorias que recibe su cerebro. Su mapa mental aún registra una extremidad que ya no está. Esta discordancia causa el dolor fantasma. Al ver el reflejo de su mano derecha, su cerebro se convence visualmente de que su mano izquierda faltante sigue ahí, moviéndose libremente. Su mente también refleja la sensación y la retroalimentación propioceptiva de su mano visible en la extremidad fantasma percibida. Esta retroalimentación sensorial reflejada anula el dolor caótico, reconfigurando eficazmente la percepción cerebral. Con el tiempo, tras la pérdida de una extremidad, generalmente entre varios meses y un año, el cerebro finalmente acepta la pérdida y se reconfigura para no tener una retroalimentación errónea, lo que hace que el dolor fantasma desaparezca. Sin embargo, algunos cerebros son un poco tercos, sin ofender, señor, dijo Ryu con una breve mirada a Osamu. Osamu esbozó una débil sonrisa y asintió levemente. No me importa, chico. Fue como dijiste, difícil de aceptar. Ryu continuó. En casos persistentes como este, donde el cerebro lucha por adaptarse, esta terapia de espejo proporciona la orientación necesaria. Los médicos estaban visiblemente asombrados, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. Terapia de espejo, nunca habíamos considerado semejante enfoque. Un médico más joven preguntó entonces. Aprendiz Amura, ¿no podría un genjutsu médico lograr un resultado similar, quizás incluso más rápido? Ryu asintió. Tienes razón. Es un concepto fundamental en neurorehabilitación, a menudo ignorado en un mundo centrado en la sanación basada en chakras. El dolor es el enemigo absoluto del genjutsu. El dolor intenso lo rompe incluso antes de que pueda afianzarse. Imagina intentar mantener una delicada ilusión mientras alguien grita de dolor. Es casi imposible. Además, a menudo requeriría sedación, lo cual conlleva sus propios riesgos. Si bien un genjutsu verdaderamente poderoso podría superar un dolor tan intenso, estas técnicas son extremadamente raras. Incluso el genjutsu más simple es raro en la mayoría de las aldeas ninja menores. Todos asintieron. Sabían que lo que dijo Ryu era cierto en ambos casos. Ryu continuó. Este método del espejo, sin embargo, empodera al paciente para sanarse a sí mismo, fortaleciendo sus propias conexiones neurológicas. Proporciona un camino no invasivo, guiado por el paciente, hacia la recuperación, fomentando un cambio genuino y duradero en lugar de una mera supresión temporal. Ahora que Osamu estaba momentáneamente libre del dolor insoportable, la terapia del espejo había logrado calmar la agonía primaria a un nivel insignificante, una frágil paz se apoderó de él, señor. Un aplauso moderado llenó la sala. Esto podría cambiar la forma en que tratamos el dolor crónico, murmuraron los profesionales médicos. A pesar de la recepción general positiva, algunos se mostraron menos entusiastas debido a las diferentes perspectivas sobre los métodos de tratamiento no convencionales. La doctora Oshino, una mujer de rasgos afilados y aspecto severo, conocida por su férreo apego al protocolo y su desdén por todo lo que se saliera de los textos médicos establecidos, solo ofreció un aplauso tenso y sin entusiasmo. Permanecía de pie al fondo, con los brazos cruzados y una nube oscura en el rostro. Su ambición ardía con fuerza, y la brillantez despreocupada de Ryu la irritaba, una amenaza indeseable para su propia reputación. Quería decir algo, cualquier cosa, para quebrantar su calma, para exponer lo que percibía como su arrogancia. No, los corrigió Ryu con voz tranquila. Esto no funciona para todo tipo de dolor, solo para el dolor de miembro fantasma, y solo 3 de cada 10 veces, supongo, pero si funciona, se puede reforzar con meditación o con un genjutsu sutil. Aún así, fue un enfoque brillante, intervino el amable y mayor médico. Un espectáculo de trucos de salón, si me preguntan, dijo la doctora Oshino con desdén, dando un paso al frente.
Su bata blanca impecable contrastaba marcadamente con la nube oscura que se cernía sobre su rostro. Su voz, normalmente modulada para la sala, estaba impregnada de un innegable tono de irritación. Los tenues murmullos de aprobación de los demás médicos se apagaron rápidamente, dando lugar a un silencio incómodo. Aunque elogió su enfoque poco convencional, aprendiz Amura continuó, con la mirada fija en Ryu. No olvidemos su lugar. Usted es un aprendiz, no un médico colegiado. Los diagnósticos y tratamientos, especialmente para afecciones complejas, son competencia de médicos cualificados, no de estudiantes de academia que se entregan a juegos psicológicos. Se está extralimitando en su autoridad. Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire. Debería dejar el tratamiento en nuestras manos, los profesionales. Ryu sostuvo su mirada. Su expresión era serena. Un leve desafío brilló en sus ojos, un destello del showman travieso que ella tanto despreciaba. Ah, el ego, el enemigo más predecible del shinobi, y al parecer, también del doctor, reflexionó para sí. Hay gente que simplemente no soporta que alguien más descubra el truco. Con el debido respeto, doctora Oshino, comenzó Ryu, con voz tranquila pero firme, en marcado contraste con la agitada voz de ella, mis credenciales médicas son del Consejo Médico de la Hoja. Mi maestro es Nono Yakushi, un ninja médico muy respetado. En cuanto a la extralimitación de la autoridad, brindar tratamiento solo es ilegal si no se realiza en presencia de un médico cualificado. Todos ustedes estaban aquí, observando. Se cumplió con todos los protocolos. De lo contrario, seguramente me habrían detenido, ¿verdad, doctora? Su silencio, entonces, implica consentimiento, o quizás, un reconocimiento de eficacia. Hizo una pausa, dejando la acusación tácita en el aire mientras la observaba tensarse. Respetando los protocolos establecidos, nuestra responsabilidad última recae en la recuperación del paciente. Cuando los métodos actuales alcanzan sus límites, se hace imperativo buscar soluciones innovadoras, siempre dentro de un marco de rigurosa observación y supervisión profesional. La búsqueda del conocimiento y el alivio del sufrimiento son, creo, las más altas vocaciones de la medicina. ¿No está de acuerdo, doctor? Le dedicó una pequeña sonrisa encantadora, un gesto que pareció enfurecerla aún más. ¿No estás de acuerdo? No esperó su respuesta. Asintió a Osamu, quien observaba con desconcertada esperanza, y luego se dio la vuelta para marcharse. El viejo pescador, aún asimilando el repentino y bendito alivio, asintió débilmente antes de levantarse lenta y tímidamente de la cama. Una nueva ligereza en su paso, una sutil disminución del peso del dolor, lo impulsó hacia adelante, ansioso por finalmente encontrarse con su familia, por abrazarlos sin el constante latido de la agonía. La severa doctora Oshino simplemente la fulminó con la mirada, ensombreciéndose su rostro. Su brillo competitivo se tornó hostil, alimentado por una rabia latente que crecía en su interior. Su ambición, abrasada por el triunfo fácil de Ryu y su respuesta mordaz, la ardía en su interior. Mocosa aprendiz, se enfureció por dentro. ¿Cree que puede aparecer con unas simples reflexiones e invalidar años de práctica, años de estudio? No bajo mi supervisión. Lo desenmascararé. Al llegar Ryu a la puerta, su desafío agudo y desesperado rompió el silencio. Vaya, aprendiz Amura, gritó, dando un paso al frente con los brazos en jarras. Todo un espectáculo. Diagnóstico intuitivo, trucos ópticos para curar. Muy poco convencional. Escutió las palabras. Quizás te gustaría probar suerte en un verdadero desafío. No meros juegos psicológicos ni reconfiguración cerebral con espejos. Algo verdaderamente médico, donde los métodos convencionales fracasaron por completo. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Tengo un paciente en la última ala con una afección muy compleja que ha desconcertado a todos los profesionales médicos de este hospital, incluidos los ninjas médicos. Incluso sus principios de diagnóstico avanzados podrían tener dificultades para descifrar este misterio. Su tono dejaba clara su convicción. Ryu fracasaría estrepitosamente. O quizás, añadió con condescendencia, sus enfoques innovadores solo funcionan en casos más sencillos. Ryu se giró lentamente. Su irritación se transformó en un interés depredador. Su mirada se agudizó a pesar de su expresión despreocupada. Notó su postura, su desafío y su desesperada necesidad de validación, enmascaradas por la agresión. ¿Una prueba? Excelente. Estaba aburrido. Ryu respondió. Siempre es un placer ampliar los conocimientos, sobre todo cuando implica traspasar los límites de lo posible.
Una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios, dejando al descubierto un atisbo de su espíritu de jugador, mostrando su disposición a asumir riesgos y afrontar retos. Dígame el camino, por favor, doctor. Mientras caminaban, Ryu pensó en el dolor fantasma. ¿Puedo infligir dolor fantasma a los enemigos con esta técnica? ¿Puedo hacerlo con Fuijutsu? Ryu había adquirido recientemente el sello Hisatsu, que leía señales biológicas, por lo que nuevas ideas y posibilidades se arraigaron en su cerebro. Ryu pensó, si puedo leer señales, ¿puedo revertirlas? ¿Crear señales biológicas? Eso podría inducir dolor fantasma. Ryu pensó en más casos de uso. Hay aplicaciones más útiles que causar dolor, si de verdad puedo hacerlo. Como cuando mi sensibilidad falló y ese ninja raíz casi me mata. Podría reforzar mi sensibilidad con la aplicación de este nuevo sello. Ryu tomó nota mental de trabajar en ello más tarde. El doctor Oshino condujo a Ryu, pasando junto a los pacientes en recuperación, hacia las zonas remotas y poco frecuentadas del hospital. Comparado con el hospital principal, más iluminado, esta parte tenía sombras oscuras. Los murmullos distantes se desvanecieron en un silencio denso. Entraron en un tranquilo pasillo en una esquina, donde el aire olía a desesperación. El doctor Oshino se detuvo ante una puerta robusta. La placa de metal opaco tenía la inscripción, Sala 4. La pesada y desgastada puerta del pabellón 4 se abrió con un crujido, dejando paso a un interior austero y silencioso. Esta ala del hospital, un testimonio definitivo de los límites médicos, era donde la esperanza a menudo se apagaba y se apagaba, dejando solo un profundo silencio. Aprendiz Amura, anunció la doctora Oshino, con la voz apagada y desesperada. Hay muchos pacientes en esta sala con una afección que ningún médico ha podido diagnosticar y para la que todos los tratamientos conocidos han fracasado. Ella sonrió y preguntó, ¿aún quieres ampliar tus conocimientos? ¿O admitirás que solo eres un aprendiz? En respuesta, Ryu se mantuvo firme y dijo, cuanto mayor sea el desafío, mayor será la comprensión, citando su filosofía rectora. La única forma de descubrir los límites de lo posible es ir más allá de ellos hacia lo imposible. La respuesta de Ryu la irritó. La mirada tranquila y segura de Ryu se cruzó con la del doctor Oshino. ¿Vamos? Ryu le indicó sutilmente a la doctora Oshino que dirigiera, indicando su disposición a seguir su ejemplo y sus decisiones. Espero que no me estés llevando a una morgue solo para demostrarme que estoy equivocado, bromeó con un leve destello desafiante. Eso sería un callejón sin salida para nuestra apuesta. La doctora Oshino esbozó una leve sonrisa sin humor, entrecerrando los ojos. No, aprendiz Amura. Tus trucos de magia no funcionarán aquí. Su susurro pretendía aplastar su exceso de confianza, enfatizando la cruda realidad del ala. Mientras tanto, Kiko, una enfermera asignada por Tsunade para supervisar de cerca a Ryu, escuchaba atentamente. La alarma se reflejaba en su rostro. Conociendo la pésima reputación del ala, se escabulló sin dudarlo, con el corazón latiendo con fuerza por la preocupación. Este nuevo acontecimiento exigía atención inmediata. Tsunade-sama, exclamó Kiko sin aliento. Tsunade levantó la vista, con su intensa mirada dorada fija. ¿Qué pasa, Kiko? ¿Se escapó Ryu del hospital? Estaba atendiendo pacientes, dijo Kiko rápidamente. Usó una caja de espejos para tratar a uno. Los demás médicos quedaron impactados. Oh, murmuró Tsunade con un destello de interés. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Una caja de espejos? Interesante y poco convencional, igual que mi sobrino. ¿Sí? Pero entonces, doctor Oshino, se lo tomó a mal, continuó Kiko, indignado. Lo desafió, diciendo que se había excedido, siendo solo un aprendiz. Fue muy severa y bastante grosera. Pero Ryu se defendió con mucha calma. Luego lo volvió a desafiar. Lo había llevado al ala de pacientes intratables. Parece que lo está preparando para el fracaso. Tsunade se recostó, con una expresión pensativa que se transformó en una lenta sonrisa cómplice. Sus ojos brillaron con diversión y orgullo. Bueno, esto se puso interesante, reflexionó con un tono travieso en la voz. Me estaba aburriendo bastante. Un pequeño nudo de preocupación se apoderó de la enfermera Kiko al observar. El doctor Oshino claramente intenta reprimirlo. Es poco ético. Pero Tsunade-sama parece indiferente. ¿Es esto confianza? Tsunade, percibiendo la preocupación de Kiko, le ofreció una mirada tranquilizadora. Tranquila. Los fracasos no detendrán a mi sobrino. Si es que fracasó, claro. Es muy testarudo. Además, reflexionó, verlo humillar a este doctor será entretenido.
Vamos a verlo con nuestros propios ojos, decidió Tsunade, levantándose del escritorio. En la sala 4, el Dr. Oshino condujo a Ryu a una habitación privada. Dentro, un niño, anormalmente inmóvil e inconsciente, yacía en una cama, junto a una niña pálida, con doble amputación, en silla de ruedas. Entonces, ¿quién es el paciente?, preguntó Ryu, recorriendo la habitación con la mirada. ¿La chica con ruedas o el chico inconsciente? La doctora Oshino declaró, con un tono desafiante y una leve sonrisa triunfal. El niño inconsciente, por supuesto. Se llama Souji. Lleva meses en este estado. Una lesión cerebral grave. ¿Puede tratarla con espejos?, señaló al niño, presentándolo como un trofeo de fracaso médico. Ryu reconoció de inmediato la trampa que el Dr. Oshino había tendido para desafiar sus habilidades. Otros médicos se removieron incómodos, intercambiando miradas inseguras entre Ryu y Oshino. En ese momento, la pesada puerta se abrió hacia adentro. Tsunade entró con paso decidido, y su aura imponente silenció al instante la habitación, rompiendo la tensión. La doctora Oshino, sorprendida y con la sonrisa engreída desapareciendo, se puso firme y ofreció una reverencia tensa y deferente. Señora Tsunade. No la esperábamos. Tsunade asintió brevemente, sus ojos dorados recorrieron la habitación, fijándose en Ryu y luego en el personal. Bueno, comenzó con calma pero firmeza, he oído que mi sobrino ha estado bastante activo. Nervioso, el doctor Endo dio un paso al frente. Sí, Lady Tsunade. Su sobrino es bastante innovador e impresionante. La doctora Oshino intervino con voz empalagosa pero cortante. Si bien es innovador, Lady Tsunade, sus métodos son poco convencionales e imprudentes para un aprendiz. Incluso usó un simple espejo para una compleja condición neurológica. Su tono denotaba locura. Ahora, está diagnosticando un caso que nos dejó perplejos. Solo quería brindar una oportunidad de aprendizaje. Tsunade hizo un gesto de desdén con la mano, silenciando a Oshino. Con la paciencia agotada, fijó la mirada en Ryu. Haz lo tuyo, ordenó, un claro voto de confianza. Ryu asintió, volviéndose hacia el niño inconsciente. Comenzó el chequeo. Rina, la chica en silla de ruedas, observaba, sorprendida por su intensa concentración y autoridad incuestionable. Ryu revisó rápidamente los informes, absorbiendo detalles con su aguda capacidad de observación, y luego realizó su propia evaluación, guiado por un sutil escepticismo. Signos vitales. Estables, informes. Inconsistentes. Músculos. Bloqueados en su lugar, rígidos, consistentes con el síndrome del músculo bloqueado. Ryu observó la sonrisa petulante de la doctora Oshino, comprendiendo el desafío que le había impuesto. Le devolvió la sonrisa, una sonrisa lenta y cómplice que le provocó una exclamación de enfado. Reflexionó. Tsunade observó, molesta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, Ryu?, interrumpió. Rina se acercó a Kiko y le preguntó. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Kiko susurró. Esa es Lady Tsunade, la legendaria ninja médica. Y él es su sobrino, el aprendiz médico Ryu Amura. Los ojos de Rina se abrieron de par en par. ¿Un aprendiz? ¿En serio? Es un niño. Ryu se dirigió a Tsunade. Traumatismo por fuerza contundente. No hay actividad muscular más allá del síndrome de músculo bloqueado. Sus ojos parpadean, pero no siguen nada. Pero parpadea en respuesta a estímulos. Los ojos de Tsunade se entrecerraron mientras escuchaba atentamente, impresionada por la evaluación de su sobrino. La doctora Oshino se burló, pero recuperó la compostura rápidamente y su rostro se tensó. Es un reflejo, señor aprendiz. Su cerebro está muerto, ¿no hay? Ryu sonrió y lo interrumpió, preguntando. Tal vez. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Si fuera puramente voluntario, replicó Oshino con aspereza, sus ojos seguirían las cosas. Es neurología básica. Otros médicos asintieron. Se inclinó. Souji, parpadea si esta doctora no sabe de qué está hablando. El párpado de Souji se contrajo, luego se cerró y se abrió. Una vez. Claramente. Un jadeo colectivo, seguido de risitas ahogadas y risas estallaron. Incluso Tsunade contuvo una sonrisa. El rostro del Dr. Oshino se puso rojo volcánico, con la mandíbula floja. Rina, con lágrimas en los ojos, sollozó de risa mientras Souji parpadeaba lentamente de nuevo, confirmando su desafío. Entonces, su actitud cambió. Su voz tranquila y firme interrumpió la diversión que se desvanecía, captando la atención. Este momento, aunque entretenido, resalta una lección crucial. Vidas dependen de tu minuciosidad. Admitir errores y buscar otras opiniones no es debilidad, es profesionalismo. Siempre verifica. Siempre cuestiona.
siempre considera posibilidades más allá de la comprensión actual. Porque, concluyó, con una mirada endurecida al encontrarse con la de Oshino, una vida pende de un hilo. La doctora Oshino se burló, esta vez más fuerte, con el rostro tenso. Una contracción no prueba nada. Es un reflejo moribundo. Ya hemos visto esto antes, un último aliento de actividad neuronal antes del cese total. Varios médicos asintieron, algunos susurrando en señal de acuerdo, aferrándose a lo conocido. Su diagnóstico se basa en ilusiones, señor aprendiz, no en hechos médicos. Necesitamos algo concreto. La sonrisa de Ryu no se alteró. Se giró hacia Souji con un brillo travieso en la mirada. Muy bien. Un diagnóstico más concreto. Ryu volvió a mirar a Souji y preguntó, más fuerte esta vez. Souji, parpadea 2 veces si crees que es una perra. Los ojos de Souji parpadearon una vez y luego, con una pausa clara y deliberada, 2 veces. La sala estalló de nuevo, más fuerte. Jadeos, bufidos y risas desenfrenadas. Tsunade echó la cabeza hacia atrás, rebosante de alegría. Los ojos de la doctora Oshino se desorbitaron, todo su cuerpo se tensó como si la hubieran golpeado, antes de soltar un grito ahogado, con el rostro ahora morado y las manos apretadas. Rina sollozaba de risa, agarrándose el estómago. Lo dijo él, no yo, declaró Ryu, extendiendo las manos con inocencia, con su mirada juguetona ahora plenamente evidente. No mates al mensajero. Más risas, un poco más fuertes esta vez, resonaron entre los espectadores, mezcladas con algunos bufidos ahogados. Entonces, su comportamiento cambió una vez más, y el brillo juguetón fue reemplazado por una seriedad profunda y sincera que silenció la habitación al instante. Souji, dijo Ryu con una voz que resonaba con tranquila convicción, parpadea 3 veces si crees que soy increíble. Souji parpadeó lentamente 3 veces, cada parpadeo deliberado y significativo. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Ryu, con una sensación de satisfacción evidente en sus ojos mientras observaba la sala. La tensión se disipó, dando paso a un coro de risas y aplausos mientras todos los presentes aprobaban y admiraban la respuesta de Souji. La sonrisa de Ryu era suave y sincera. Y Souji, dijo entonces, con la voz grave y una orden poderosa y esperanzada, parpadea 4 veces si quieres mejorar. Con cada parpadeo, la voluntad de Souji brillaba con más fuerza. El niño parecía estar plenamente consciente, tanto física como mentalmente, y más aún, sus esperanzas también estaban vivas, negándose a extinguirse. Rina jadeó, un sonido crudo y ahogado de pura alegría. Con su silla de ruedas crujiendo, se inclinó hacia adelante, abrazando con sus brazos temblorosos el cuerpo inmóvil de Souji. Oh, Souji, susurró, su voz como un frágil puente entre la desesperación y la esperanza renovada. Ryu, con un movimiento de muñeca y una pregunta en el momento perfecto, no solo había demostrado que el niño estaba vivo, sino que también le había permitido a Souji decirle a la doctora Oshino un mensaje silencioso y profundamente elocuente, una humillación que todavía le quemaba el rostro. Los profesionales médicos quedaron conmocionados por la lección poco convencional, que demostró la flexibilidad de la curación y derribó barreras. Tsunade se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados vidriosos por el asombro y la frustración. De acuerdo, Ryu. ¿Cómo lo tratarás? Ryu mantuvo la calma. Su mirada firme se cruzó con la de Tsunade y luego con la de Rina. Observó su rostro surcado por lágrimas y la esperanza viva en sus ojos, luego se desvió sutilmente hacia sus pantalones vacíos y su silla de ruedas. Le preguntó en silencio sobre su estado después de mirar a Souji. ¿Qué te pasó? Preguntó Ryu en voz baja, sin juzgar, pero con preocupación. Rina se secaba los ojos, con la mirada fija en Souji, como si su silenciosa presencia pudiera anclarla. Mientras los recuerdos dolorosos la inundaban, su voz se volvió débil, casi un susurro. Retrocedió a una época anterior al dolor y al silencio. Escena retrospectiva era en Genin de Eden Valley, una aldea diminuta, apenas un susurro. Un equipo de 4 huérfanos, unidos por un destino compartido y escasos recursos. Su severo líder Souji, el sereno ancla que pensaba 3 pasos por delante, y un niño llamado Saburo, de risa fácil, aún más rápido para atacar. Su primera misión. Una limpieza de bandidos de bajo nivel. Cosas de manual. O eso creían. Un simple robo para un grupo de novatos. Souji, ¿puedes concentrarte? ¿Aún dudas sobre el ángulo óptimo para lanzar un kunai o vamos a empezar la misión? Murmuró Rina, con la voz impaciente mientras observaba a Souji revisar meticulosamente su kunai, con el ceño fruncido. Souji apenas levantó la vista, ajustándose una bolsa con peso. Rina, tu impulsividad nos matará.
Mejor lento y preciso que rápido y muerto. Sus palabras, pronunciadas con serena seguridad, siempre parecían irritar a Rina, sobre todo porque solían ser acertadas. El líder del equipo, Gir, sin siquiera girarse, interrumpió sus bromas como un kunai cortando la seda. Silencio, niños. Esto no es un picnic. Esta es su primera misión de verdad. Si la arruinan, nuestra aldea se morirá de hambre por contratos. Los que fracasan no tienen segundas oportunidades. Sus palabras eran frías y pragmáticas, un recordatorio constante de la dura realidad de su mundo. Prepararon la emboscada. Simple. Eficiente. Rina, con sus patadas ultra rápidas, despejaría la entrada. Los muros de tierra de Souji los conducirían a la zona de ataque de Gir. Saburo proporcionaría fuego de cobertura con shurikens. Todos lo comprendieron. Todos asintieron. Conocían sus roles. Con una confianza temeraria, cargaron. Usando un taijutsu arrollador, Rina entró en el escondite. Cuando el shuriken de Saburo impactó, las murallas de tierra de Souji se alzaron, crujiendo bajo su mando. Los bandidos rudos cayeron rápidamente, gritando. Entonces sus sonrisas de novatos se desvanecieron. Un terror gélido llenó el aire. Sombras reemplazaron a los rudos bandidos, más rápidos y letales. Ninjas desaparecidos los rodeaban. Su chakra irradiaba maldad y sus movimientos, perfeccionados por años de violencia. El líder de los bandidos fue el cebo para su emboscada bien planeada. Ahora estaba muerto. Anteriormente había sido emboscado y reemplazado por un nuevo líder que le permitió actuar como tal y robar a la gente. Chiu, un conocido criminal Jonin, apareció. Era frío y eficiente, con una mirada asesina experta. Su teniente, conocido como Cortacaras por su gusto por dejar cicatrices en hombres guapos, sonrió a su lado, prometiendo dolor. Cuando Gir vio que la amenaza había cambiado, se adelantó para luchar contra Chiru, lo que desvió la atención del líder del Genin. ¡Corre! ¡Corre!, gritó con voz entrecortada, mientras cargaba contra el ataque del Jonin. Fue una última y valiente defensa. El choque de acero y chakra resonó, una áspera sinfonía que les reveló cuál era su verdadera situación. Rina, Souji y Saburo se encontraron frente a Face Slasher y sus subordinados inmediatos. Comprendieron que escapar era imposible. Luchar o morir. Rina se movía como una danza furiosa, un torbellino de taijutsu preciso y patadas letales. Sus cortas piernas brillaban, una mancha plateada, cada movimiento un arco mortal, con la gracia letal de una viuda negra. Era una especialista en combate cuerpo a cuerpo, experta en taijutsu. Cortacaras, el teniente, cargó. El talón de Rina se desprendió, un movimiento fulminante, un latigazo de fuerza, impactando de lleno en su mandíbula. Se tambaleó, escupiendo sangre, y su sonrisa arrogante se transformó en una mueca de pura rabia al tocarse la mandíbula hinchada, entrecerrando los ojos. Conejo, dijo arrastrando las palabras, con la voz tensa por una furia repentina, eres un saltador, ¿verdad? Su rostro estaba desfigurado, un moretón incipiente oscurecía sus hermosos rasgos, y hervía de ira. Su vanidad estaba más herida que su carne. Souji desató una tormenta. Gracias a su inusual rasgo genin, una afinidad dual por la tierra y el aire, podía cambiar rápidamente el curso de la batalla. De repente, muros de roca relucientes de chakra surgieron del suelo, envolviendo a sus enemigos. La fuerza enemiga quedó expuesta mientras el suelo era destrozado por vientos feroces. Souji, un escudo dinámico y un estratega en ciernes, buscaba constantemente maneras de obtener ventaja. Mientras esto sucedía, Saburo luchó con todas sus fuerzas, pero no fue rival para ellos. Uno de los hombres de Cortacaras se movió con rapidez y sigilo, y hubo un destello de acero. Saburo cayó al suelo y perdió su vitalidad. La desesperación era lo único que les quedaba. En un rincón apartado de la cueva, Gir, el líder del equipo, lanzó un último grito desafiante y luego cayó, derrotado por la cruel eficacia de Chiru. Souji, al ver una oportunidad desesperada dirigida directamente a Rina, la empujó con fuerza para esquivar una descarga de kunais, recibiendo un brutal impacto en la cabeza. Se desmoronó, y la sangre brotó del suelo como una flor oscura y mórbida. «¡Corre!», logró decir Souji con la voz entrecortada, antes de que la oscuridad lo atrapara. Rina corrió. No miró atrás, no pudo. Le ardían las piernas. Cada zancada era una súplica desesperada por escapar. Pero no fue lo suficientemente rápida. Cortacaras, con su herida previa alimentando su vengativa persecución, la interceptó. Sus ojos inyectados en sangre prometían un final lento y agonizante. Rina gruñó, desatando una ráfaga final y desesperada de patadas, una de las cuales impactó de lleno en el rostro magullado de Face Slasher.
El impacto fue suficiente para romperle la nariz y un crujido repugnante resonó en la caverna. Mientras se limpiaba la sangre de la nariz, Cortacaras soltó una carcajada. ¿Te gusta patear, conejito? Una línea gélida cortó el aire con el destello de su espada. Una oleada de dolor cegador la envolvió. Rina gritó cuando ambos pies por debajo de las rodillas fueron cercenados con una precisión aterradora, y el mundo giró en agonía. En ese momento, un kunai, lanzado por su propio líder desde fuera de la cueva, pasó zumbando junto a la mejilla de Cortacaras, rozándolo con su filo. Se incrustó con un suave golpe en la roca tras él. Retrocedió sobresaltado. Al retroceder, una línea irregular y carmesí se dibujó en su mejilla desde la sien hasta la mandíbula. Cara cortadora gritó, agarrándose la cara, al comprender la horrible realidad. La ironía era exquisita. A partir de ese día, Cara cortadora sería conocido como Scarface. Un tenso silencio se apoderó de los bandidos restantes. Te dije que no dañaras la mercancía. La voz de Chirm, fría y distante, resonó desde la entrada de la cueva, cortando la ira de Face Slaser como hielo. Scarface fulminó con la mirada a su jefe, quien le devolvió la mirada. Scarface sabe que no debe enfadar más a su jefe. Detengan la hemorragia. Llévenla al escondite, ordenó Chiro a sus subordinados. Sus subordinados se dispusieron a obedecer. Habían ganado, o eso creían, tras una breve y sombría celebración que comenzó con víctores apagados en su cueva. Pero su triunfo duró poco. Apenas 10 minutos después, un nuevo silbido cortó el aire, seguido del estallido de múltiples kunais. El escondite fue emboscado de nuevo. Un ataque rápido y coordinado. Los ninjas del valle, con la mirada sombría, se concentraron en rescatar a los heridos. Los ninjas de Konoha desaparecieron entre los árboles en persecución de los bandidos que huían. Los ninjas del valle, junto con el equipo médico de Konoha, atendieron a los genin. Souji apenas respiraba, su pecho subía y bajaba en jadeos superficiales y desesperados. Rina había perdido los pies, con los muñones vendados, una causa perdida para la medicina convencional. Rina despertó sobresaltada. Un dolor abrasador asaltó sus sentidos, un latido implacable en su cabeza palpitante. El mundo daba vueltas, un caleidoscopio vertiginoso de paredes blancas y voces apagadas. Entonces llegó la devastadora noticia. La inconsciencia de Souji. La pérdida de sus propias extremidades. La fría e insensible confirmación de un segundo golpe invisible en la cabeza, una silenciosa lesión interna que reflejaba sus heridas externas. Fue un cruel despertar a una realidad destrozada, un mundo irrevocablemente roto. Flashback terminado. Rina terminó, con la voz ronca, desgarrada por el doloroso relato, con lágrimas frescas surcando su rostro, sus hombros temblando con los ecos persistentes del pasado. Me amó. Me salvó. Su mirada, suplicante y desesperada, se fijó en Ryu, aferrándose a la frágil esperanza que él ofrecía como un salvavidas. ¿Puedes realmente hacer que Souji mejore? ¿Puedes rescatarlo de ese silencio sofocante? La expresión de Ryu se suavizó, una vulnerabilidad poco común y desenmascarada en su semblante, un marcado contraste con las burlas juguetonas que acababa de soltar. Lo haré lo mejor que pueda, declaró, sin su habitual tono travieso. Tengo un plan. Pero es ambicioso. Requiere mucha preparación. Es experimental. Y requiere una autoridad absoluta e incuestionable. Del más alto nivel. La puerta de la habitación se abrió con un suave clic, revelando una presencia imponente. El señor Azuma Kasen, daimyo del país de los ríos, entró en la habitación. Irradiaba una autoridad serena y un poder inmenso. Su mirada finalmente se posó en Ryu, con un destello de reverencia en sus ojos, un reconocimiento de un verdadero potencial que trascendía la aparente juventud del chico. Ryu-kun, comenzó Azuma Kasen con voz tranquila, con un inconfundible tono de respeto, como si se dirigiera a un igual, no a un simple aprendiz. En ese caso, continuó con voz firme, sin dejar lugar a discusión, tienes plena autoridad. Cualquier cosa que necesites, considérala hecha. Azuma se volvió hacia Tsunade e hizo una profunda reverencia en señal de respeto por su legendaria posición, mostrando deferencia. Señora Tsunade, le pido disculpas por mi tardanza. Mi visita se retrasó mucho. Se enderezó y miró a Ryu con expresión solemne. Pero primero, Ryu-kun, ¿te encuentras bien? Lamento mucho este incidente en mis tierras. Eres una invitada de estado, invitada personalmente por mí. Pedirte que trabajes en estas circunstancias es inapropiado. Entonces, hizo algo que silenció incluso las exclamaciones colectivas. El daimyo del país de los ríos inclinó la cabeza en una profunda reverencia ante Ryu.
Fue un acto de humildad, la súplica de ayuda de un líder, reconociendo las capacidades únicas de Ryu. Por favor, continuó Azuma con voz sincera, me humillo y pido su ayuda. Sus padres, eran shinobi. Murieron sirviéndome, sirviendo a esta tierra. Su sacrificio pesa mucho. La mirada de Ryu, habitualmente tan aguda y analítica, se suavizó. Sostuvo la mirada de Azuma, y surgió entre ellos una silenciosa comprensión, una carga compartida de liderazgo y responsabilidad que trascendía la edad y el rango formal. Por favor, levante la cabeza, señor Daimyo, dijo Ryu con voz firme pero respetuosa, reconociendo la posición del Daimyo y afirmando sutilmente la suya. Lo ayudaré. La conmoción colectiva en la sala era palpable. La doctora Oshino se quedó boquiabierta, con un destello de auténtico terror mezclado con incredulidad en sus ojos. El daimyo, su venerado líder, se había inclinado ante un aprendiz. Azuma Kasen se levantó y le hizo un gesto a Ryu, prometiéndole apoyo incondicional. Ryu-kun, lo dejo en tus hábiles manos. Confío en tus habilidades. Se giró y miró al atónito personal médico, deteniéndose en el rostro ceniciento del doctor Oshino, un silencioso y poderoso respaldo a la autoridad de Ryu. Con un último y cortés asentimiento Tsunade, salió de la habitación en silencio, dejando un silencio imponente. Con la autoridad asentada y cimentada por un acto que nadie cuestionaría, Ryu crujió los dedos, emitiendo un sonido agudo, casi teatral, en la habitación repentinamente silenciosa. Ahora concentrado, miró el rostro inmóvil de Souji. Primero lo primero, dijo, con un tono juguetón de nuevo. Necesitamos una comunicación fluida. Ryu permaneció junto a la cama de Souji, meditando. Su mente, su enorme y complejo palacio mental, apareció. Pensó en atraer la consciencia de Souji hacia ese reino mental compartido para una comunicación inmediata y sin trabas, como lo hizo con su abuelo, Dan Amura. En teoría, podría hacer que Souji se moviera, sintiera y hablara libremente sin su cuerpo destrozado, usando la proyección del palacio mental como un genjutsu compartido. Simulación iniciada. Comunicación de mente a través de genjutsu compartido. Evaluación de riesgo. Alto. Vías neuronales del paciente comprometidas. La exposición prolongada o una calibración incorrecta podrían provocar un deterioro cognitivo permanente o la pérdida total de la consciencia. Pero entonces, el pensamiento se disolvió, dejando un sabor amargo. A Ryu mismo le costaba soportar la carga mental de sobrecargar su cerebro durante tanto tiempo. La tensión de manipular un genjutsu tan complejo, sobre todo al adentrarse en la psique de otro, era inmensa. A pesar de su fuerza y maestría, su abuelo no podía pasar mucho tiempo en el palacio de la mente sin agotarse. Tras ese brutal encuentro, la mente de Souji estaba frágil y se desmoronaba. Volvió a concentrarse, y el zumbido estéril de la sala del hospital volvió a sus oídos. Volviéndose hacia la tía Tsunade, frunció el ceño pensativo. Sinceramente, sería mucho más sencillo si usáramos una técnica del clan Yamanaka. Una conversación directa. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el cuerpo inmóvil de Souji. Aunque supongo que podría ser peligroso dado su estado. Tsunade asintió con gravedad. Sus dedos se crisparon instintivamente, listos para invocar su chakra médico. En efecto. Tiene daño cerebral. Las defensas mentales de una persona normal resisten automáticamente cualquier técnica que invada la mente. Podría causar daños irreversibles y un bloqueo total en alguien con defensas frágiles y una mente comprometida. Ryu, no lo hagas. No debemos arriesgar lo que nos queda de consciencia. Ryu suspiró, pasándose una mano por el pelo de punta. Claro. Hay riesgos. Supongo que tendré que hacerlo por las malas entonces. Aunque el clan Yamanaka posee técnicas muy avanzadas, una intrusión mental tan profunda podría matarlo al destruir lo poco que quedaba. Los riesgos no valían la pena. Rina, con los ojos abiertos y una esperanza desesperada, se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos mientras se aferraba a la barandilla de la cama de Souji. ¿Qué vas a hacer? Su voz era un susurro, cargada de meses de dolor y miedo no expresados por el chico que tanto amaba. Ryu le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora, con un destello de determinación en los ojos. Voy a hacer que tu novio hable. Solo espera. Los médicos escépticos rondaban al fondo de la sala. Durante meses, parecían esperar en silencio la muerte de Souji en lugar de buscar activamente maneras de ayudar. Habían escuchado demasiadas promesas y visto demasiadas causas perdidas. Ahora, solo querían observar, quizás incluso confirmar sus propios pronósticos sombríos. Tengo un plan de tratamiento a largo plazo para él, anunció Ryu, recorriendo la habitación con la mirada, pero eso viene después.
Ahora mismo, necesito hablar con este paciente. Se acercó a la cama de Souji. Su presencia era imponente, pero a la vez amable. Tsunade, siempre tan meticulosa profesional médica, lo observó con atención. ¿Qué planeas hacer exactamente? Solo puede parpadear voluntariamente, Ryu. Esa no es una forma adecuada de comunicarse. En el mejor de los casos, estamos hablando de un rango limitado de respuestas. Como sí o no, arriba o abajo, solo podemos darle opciones. Exactamente, replicó Ryu, recorriendo con la mirada la habitación antes de posarse en un sencillo historial clínico colgado en la pared. Por eso nos ponemos creativos. Afortunadamente, observó Ryu, casi alegremente, puede parpadear voluntariamente. Eso es todo lo que necesitamos de él. Caminó directamente hacia la pared y tomó un rotulador. Con trazos rápidos y seguros, borró el diagrama existente y comenzó a escribir con fervor, dibujando una cuadrícula y luego una serie de letras, cada una emparejada con una secuencia de ceros y unos. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Un tablero de comunicación, usando parpadeos. Inhaló profundamente, despertando su curiosidad profesional. Genial, Ryu. Podría funcionar. La simplicidad, sumada al profundo impacto que podría tener, era un testimonio del pensamiento poco convencional de Ryu. Era una tabla de código Morse con alfabetos. Un lenguaje de parpadeos rudimentario, pero potencialmente poderoso, diseñado para liberar una mente atrapada en el silencio. Ryu se volvió hacia Souji, con voz tranquila y clara, y le explicó el sistema. Usaremos este tablero, Souji. Cada letra tiene un código único de parpadeos cortos y largos. Un parpadeo corto se representa con un parpadeo largo con un primero. Habrá una pequeña pausa entre los parpadeos, que forman una sola letra, y una pausa más larga al pasar a la siguiente. Luego, con suavidad, le dio instrucciones a Souji. Mira el tablero, Souji, y parpadea al ritmo del código del alfabeto que quieres transmitir. Miró a Rina y luego a los demás médicos, con una voz que transmitía convicción. No importa si tardamos mucho en decir una sola frase. Todos estamos aquí para ayudarte, Souji. Esperaremos lo que sea necesario. Prueba con tu primera palabra, le animó Ryu, con la mirada fija en Souji. Tómate tu tiempo, concéntrate. Expresa tus ideas, un carácter a la vez. Los ojos de Souji, antes apagados y vacíos, brillaron con una incipiente chispa de consciencia. Empezó una serie de parpadeos lentos y pausados, cada uno interrumpido por una breve y agonizante pausa, como si le levantaran un gran peso, con una minúscula contracción muscular a la vez. Ryu observaba, su mirada intensa, su mente ya traduciendo el lenguaje tácito. 010. R000. Yo. 100. N. 010. A. El nombre Rina emergió en el improvisado panel de comunicación, dificultosamente borrado. Una declaración dolorosa y hermosa que resonó en la silenciosa sala. Era una palabra que hablaba de amor, de reconocimiento, de un alma aferrada a la vida, testimonio de un vínculo inquebrantable. Rina jadeó y sollozó. Cayó en la cama, llorando de inmenso alivio. Una palabra, parpadeando con cuidado, rompió el silencio sofocante que había aprisionado a Souji durante tanto tiempo. Fin del capítulo.